noches, vamos a empezar la clase y también revisar un momento. Creo que alguien me debía un práctico corregir, ¿no es cierto? Vamos a ver quién era. Yo, ingeniero. Elizabeth, ¿no? Sí. A ver, Elizabeth, ¿hizo las correcciones o no? Para ver. Sí, lo hice. A ver, muéstrame. Ya. Me salieron toditas. Ya. ¿Algo que le duda de lo que hizo? ¿Algo que no entendió? No, Ángel. Al hacerlo, la verdad, me quitaron muchas dudas. Ya, muy Ya lo bien. entendí. Me alegro. ¿El resto de jóvenes tiene alguna consulta hasta ahí? ¿No? No, ingeniero. Ingeniero, yo no pude entrar a la anterior clase. Estuve tratando de conectarme, pero no sé por qué no se quedó ahí o sea, no pude acceder al Zoom. Lo que Y pasa bueno, es que normalmente el detalle está que cuando yo ya empiezo la clase, normalmente dejo de ver quiénes están queriendo entrar después de unos 20 minutos, porque si no me interrumpe lo que estoy haciendo. Puede ser que usted haya entrado después de eso, y entonces no lo he visto. ¿Ya? sí, creo que fue eso, porque la verdad que yo, como está en mi trabajo, o sea, no tomé en cuenta los minutos y la verdad es justamente como ahorita, digamos, creo que eran justamente una hora como en este momento, o sea, las 7 de la noche. Y normalmente eso que Ya. estoy tratando de hacerlo un poquitito después de la hora, ¿no? Pero no puedo retrasarlo mucho más porque me perjudico el avance. Eso Sí, le entiendo, ingeniero. Sino que, bueno, yo estoy tratando de solucionar también, o sea, bueno, ya me pondré al día, ingeniero, no le retraso. muy bien. Sí, De todas maneras, en el transcurso de las clases, si tiene alguna consulta, las puede hacer ya. Perfecto, ingeniero, gracias. De nada. ¿Alguien más? Ya, Elizabeth, ya lo anoté, ¿ya? Ya, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir entonces. Permítame compartirles la pantalla. Vamos a ver. Voy a seguir trabajando con Heidi por cuestión de comodidad. En la siguiente clase voy a tratar de usar PHP Miami, o en alguna de esas clases voy a ver si utilizo alguna otra herramienta, ¿ya? Entonces, voy a hacer el siguiente ejemplo sobre la base de datos de ventas. Sobre esa habíamos estado trabajando, ¿ya? Entonces, en esa base de datos, ¿qué están viendo ahorita? B de venta. Base de ventas. ¿Se sigue viendo base de venta? Sí. Ya. Entonces, algo que debemos aprender a crear también, que a veces se usa mucho en las aplicaciones que usan base de datos, ¿ya? Es a crear índices, ¿ya? Y un índice es una estructura, un objeto, como quiera verlo, ¿ya? Que en sí, ¿qué hace? Aparte de ocupar más espacio por cada índice que lo crea, ¿ya? Lo que hace es acelerar o mejorar, si quieren, a ciertas operaciones de búsqueda a través de esta estructura, ¿ya? Lo que hace es agarra los campos que usted dice que se van a indexar y lo relacionan con un índice único que tiene, con un identificador único que tiene cada fila de una tabla, y de esa manera cada vez que ustedes hacen búsqueda por ese índice es más rápido encontrar la información. El detalle está en que no se debe crear índices por todos los campos que uno vaya a buscar en algún momento. Normalmente debe crear índices por un solo campo o por más de un campo, o un índice, dos índices, tres índices, dependiendo de qué se necesite, de acuerdo a las búsquedas que uno vaya a hacer. A veces uno va a tener mucha información sobre una tabla y va a hacer muchas búsquedas que no involucran ni la llave primaria y tal vez ni la llave foránea que tiene esa tabla.
pero va a ser búsqueda por otros campos. Entonces uno necesita crear esa estructura para justamente que esas búsquedas, por ejemplo, aceleren. Y si yo debo borrar, también se aceleren. ¿Por qué? Porque para poder mostrar un resultado, el gestor de base de datos tiene que encontrar todas las coincidencias. Y si está regada por todos lados, entonces le cuesta más y tiene que ir desde el primer registro hasta el último. ¿Ya? En cambio, si hay una estructura que tenga ordenado lo que yo uso como criterio de búsqueda, o sea, como filtro, entonces el gestor de base de datos va a decir, bueno, aquí empieza lo que cumple esta información, este filtro, y aquí termina. ¿Ya? Entonces, eso es lo que permiten hacer los índices. ¿Ya? Son muy útiles cuando ustedes quieren optimizar bases de datos que tienen demasiada información y ustedes usan búsquedas muy seguidas. Alguna vez me tocó hacer una optimización sobre una base de datos de una telefónica y estaba bien diseñada la base de datos a nivel de estructura de datos, pero era muy lenta, tardaba como a veces 1 minuto, 2 minutos en hacer una búsqueda, y era porque obviamente una base de datos de una telefónica pues es grande, ¿no es cierto? Si iba a buscar el histórico de pagos del cliente, tenía que ir a buscar en la tabla de pagos de todos los clientes, y tenía que filtrarlo de alguna manera. Y en esta misma base de datos había muchos clientes, entonces primero había que buscar el cliente por su apellido, si quieren, y su nombre, digamos, porque no sabía su código. Y una vez ubicaba el código de ese nombre y ese apellido, iba a la base de datos, o a la tabla de pagos, y ahí buscaba todos los pagos que consiguen con ese código. Entonces, el hecho de tener que buscar a ese cliente por su nombre completo y no por su código, hacía que inicialmente las búsquedas sean demasiado lentas. Entonces, ¿qué se mejoró? ¿Cómo? Creando una estructura de índice que ayuda a hacer las búsquedas. Un ejemplo claro es por ejemplo, ¿han visto el listado que le pasan a sus docentes cuando ustedes, cuando ellos tienen que ingresar las notas? ¿Sí o no? ¿O han visto la lista de alumnos que le dan a sus docentes cuando empieza el semestre? Sí, lo hemos visto. ¿Cómo con qué criterio ustedes creen que hayan sido impresas esas listas? ¿Por registro, por nombre, por apellido, por nombre completo? ¿Cómo creen que lo han impreso? Para que salga en ese orden que sale. Por registro. ¿Qué dice el resto? Registro. No ha sido impreso por registro, para eso que no lo han visto. Se han impreso en orden alfabético. ¿Ya? Entonces, digamos que los alumnos de esta materia tengan el registro del 1 al 20, para hacerla más chiquita, ¿ya? Para hacerla más grande. Entonces, si yo sé el código, fíjense que en la base de datos normalmente se le asigna un identificador único, que normalmente va ligado a la llave primaria. Digamos que la llave del estudiante es su registro, y que tenemos 20 estudiantes del 1 al 20. Pero eso no quiere decir que esté ordenado. Puede ser que el 1 sea, por ejemplo, de ustedes, sea Willy Condori, el 2 sea, no sé, Hilary Soto, el 3 Alejandro Saucedo, el 4 sea Celina Gutiérrez. Para el docente, cuando quiere buscar un alumno, entonces, si es muy larga su lista, póngale son 100 alumnos, le va a ser muy complicado encontrarlo al alumno si es que no está ordenado alfabéticamente, ¿sí o no? A no ser que el alumno le diga, este es mi número de registro. Pero supongo que el docente ya se sabe el nombre del alumno y no quiere preguntarle. Entonces lo quiere buscar en su lista para ver si está. Entonces, si está ordenado por registro, como dijeron ustedes, tiene que agarrar y mirar desde el primer alumno hasta el último, porque no va a saber en qué posición podría más o menos estar ese alumno, por ejemplo, Celina Gutiérrez. Pero si está impreso y ordenado por nombre completo, o sea, si quieren, se indexó de esa manera, y de esa manera se imprimió, entonces va a saber que si él ubica la G, va a estar más cerca de Gutiérrez. Entonces, una vez esté en la G, tiene que ir a buscar a alguien que empiece que tenga primer apellido Gutiérrez. Y cuando encuentre varios Gutiérrez, si es que hay más de uno, va a saber que solo en ese bloque donde hay Gutiérrez, va a existir su alumna Celina Gutiérrez. ¿Me entiende? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se logra con los índices. Un ejemplo claro de índice, por ejemplo, el índice de contenido de los libros. Fíjense que
uno no sabe en qué página está un determinado concepto o definición o teoría, pero yendo a buscar por el libro, en el libro uno sabe, este concepto está en tal página y salta, digamos, ¿no? Entonces, ese podría ser otro ejemplo de índice de libro, ¿ya? Entonces, perdón, de índice, en este caso, el índice de contenido de un libro, ¿ya? Entonces, valdría como ejemplo, ¿ya? Entonces, veamos cómo se hace eso en MariaDB, ¿ya? Y es lo mismo en SQL. Vamos a ver sobre cuál hacer. Vamos a ver si valga la pena hacer. Tenemos... Supongan que yo tengo que hacer búsquedas por nombre al proveedor, ¿ya? Entonces, para mí va a ser más cómodo si ese nombre va a ser más eficiente si yo le digo buscame todos los nombres que tengan este nombre. Entonces, va a ser más eficiente para el gestor de base de datos si tiene una estructura ya definida de eso. Obvio, cada vez que yo inserte o modifique en esa tabla, el gestor de base de datos, además de actualizar en la tabla, tiene que actualizar los índices que haya creado sobre esa tabla. ¿Cómo creo un índice? Ya sabemos, créate index. Le ponemos un nombre. Como lo voy a crear sobre la tabla, pues le voy a poner IDX proc nombre. Le voy a poner. ¿Ya? ¿Ya? Le digo on y le digo sobre qué tabla. Esa es la tabla proc. Y entre paréntesis le pongo el campo o los campos que van a hacer el índice. En este caso le voy a poner. Yo ejecuto, fíjense, ha creado el índice. Normalmente esa información que uno hace, todas estas cosas, los resultados, se ven están guardados en el diccionario de datos. Por eso es que esta herramientita Heidi, fíjense, hace varias consultas, ya, varias cosas hace. Miren, voy a limpiar acá, ¿ya? Voy a ponerme ahí, voy a limpiar esto de acá. Bien. Cada vez que yo le doy clic, miren, hace algo, ¿ya? Y en este caso está diciendo, mostrarme el crear tabla. Vamos a ver qué tiene. Fíjense que aquí me muestra la llave primaria, ¿ya? Y en este caso no me está mostrando ningún otro índice más. No hay llave foránea, no hay particiones, ¿ya? Vamos a darle a actualizar a ver qué hace. O recargar. ¿Perdón? Fíjense, ahora sí va a mostrar un poco más bien. ¿Lo ven? Porque en este caso, como estaba acá afuera, le di recargar, miren, hace varias cosas. Lee información de las columnas de esa tabla, muestra los índices, miren, de la base de la tabla progreso, que está en la base de datos venta, y hace un select sobre esa tabla y varias cosas más. Fíjense, por ejemplo, hace un select para recuperar cuáles son las restricciones que se han definido sobre esa tabla. Y eso es lo que hace este Heidi, varias sentencias, que algunas de ellas ya conocen y otras van a conocer, para poder mostrar todo lo que sale acá, ¿ya? De esa manera él lo arma. Fíjense, acá tiene un check, ¿cierto? Dice comprobar restricciones. Y acá está obviamente la sentencia para crear y si estuvieron altas, ¿ya? Entonces, de esa manera se crea un índice. Y ustedes dirán, ¿y lo podemos ver ese índice que guarda? En realidad, no podemos ver qué guarda el índice. Se puede lograr listar, si quieren, respetando ese o tomando en cuenta ese índice, pero cuando hacemos una consulta, un select, pero como todavía no hemos aprendido, no lo vamos a ver, ¿ya? Pero ese es el formato simple, ¿ya? Vamos a crear otro. Fíjense, digamos que yo quiero también poder buscar sobre el proveedor, pero tomando en cuenta la calle, el número, la zona de la ciudad. ¿En qué orden? Primero ciudad, luego calle, luego número y de último zona, ¿ya? Entonces, si yo voy a hacer esa búsqueda, voy a crear un índice.
Le voy a poner, yo le pongo así, ya no es que ustedes deban ponerle así. Solamente lo mismo que las restricciones, no le pongan nombres que ya han usado. ¿Ya? Prop, le voy a poner, le voy a poner que tiene que ver con la dirección. Puede ser más largo el nombre, no tiene que ser tal contexto. Le digo, ¿sobre quién es ese índice? Digo, es sobre el proveedor e involucra a los campos de ciudad. Son los campos que ya existen en la tabla. Calle, número y zona. En este caso es un índice compuesto. Fíjense, ya entonces yo le doy aquí y le doy otra vez en proveedor. Vamos a ver si me muestra los índices. No me lo ha mostrado, hay que darle recargar. Vengo acá, le doy proveedor. Fíjense, y acá están los índices, ¿lo ven? Y me dice qué campos forman parte de ese índice. ¿Ya? Entonces, visualmente ver qué guarda, o sea, cómo se almacena internamente, no podemos ver ni siquiera de la tabla, solamente de la tabla vamos a poder hacer consultas. ¿Ya? Hay una cuestión que se puede hacer con los índices y que también se puede hacer con el alter table, se los voy a enseñar de las dos maneras. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero, todo esto después lo voy a borrar, solamente lo estoy mostrando cómo crearlo y después lo borrar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo en la tabla proveedor quiero que el teléfono, ¿ya? Veamos si acepta nulo, permite nulo, no permite nulo. ¿Ya? Entonces, lo voy a indexar por este campo, pero lo voy a indexar de tal manera que cada cliente sí o sí tenga que tener un teléfono no repetido, un teléfono único, ¿ya? Digamos que ustedes dirán, pero eso no es real, puede haber un cliente que tenga el mismo teléfono que otro, a lo mejor son familia, y él está andando de su casa así, pero vamos a hacer solo como ejemplo, ¿está claro? Entonces yo quiero crear un índice que además de indexar la información, no me permita repetir el valor. Yo le voy a poner create unique index, ¿ya? Le voy a poner IDX. Voy a hacer sobre la misma tabla, ¿ya? Prop, que era home, y el campo va a ser teléfono. Y bien, solo se puede crear índices únicos sobre un solo campo, ¿no? Se puede hacer igual que este. Yo pude haberle puesto unique a este de acá. Pero no lo hice porque quiero que me acepte repetidos en esa combinación de campos. En este caso le estoy diciendo, no vamos a aceptar repetidos para ningún registro del teléfono. Creo. Esa es una forma de crear ese índice, ¿ya? Entonces yo puedo crear dos tipos de índices. Índices con repetidos, esto de acá quiere decir que, fíjense, yo puedo tener dos clientes con el mismo nombre, porque este índice no lo va a limitar. O puedo tener, perdón, dos proveedores con el mismo nombre, o puedo tener dos proveedores que tengan la misma dirección exactamente, o tres, o cuatro, o cinco. Lo que no puedo por este índice es tener dos proveedores que tengan el mismo teléfono. Esto me lo va a restringir, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo me doy cuenta que no necesito este índice? Las agarro y le digo drop index y le doy el nombre IDX drop, por ejemplo, ese, ¿ya? Y le digo a un proveedor, ¿sobre qué tabla? Ya, ejecutamos, ¿ya? Y de esa manera ya elimino. Fíjense, y ustedes dirán, pero se olvidó de ponerle unique, porque lo creo con create unique. En realidad, al crear se puede diferenciar entre índices únicos o índices con repetidos, pero al eliminar directamente solo se pone drop index, ya sea que lo crearon de esta manera o de esta otra. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta ahí? No, ingeniero, se entiende. Esto del unique, ¿ya? Se puede crear como una restricción, ¿ya? Fíjense algo así. En vez de hacerlo de esta manera, lo pueden hacer así, miren. Alter table. Vamos a hacer sobre el proveedor. Le voy a poner add constraint, ¿ya? Y le voy a poner prop UNQ, le voy a poner, y digamos que es el TLF,
Cualquier nombre, ya saben, esto le expliqué. Pero aquí aprendemos una nueva tipo de restricción, le ponemos unique, ¿ya? Y luego especificamos el campo o los campos que forman ese índice. Teléfono. Fíjense. Sé que para borrarlo, ya vamos a hacerle actualizar. Fíjense que este igual aparece como un índice, o sea que es una manera, es otra manera de crear un índice sin repetir. Parecido al de una llave foránea, pero la diferencia está que yo cuando agrego constant de tipo unique a una tabla puedo poner más de una. Parece que la primary key solo puede aparecer una vez por tabla. ¿Ya? ¿Cómo la borro? Igual como aprendí las otras, alter table, proveedor, drop, constant, y pongo el nombre de la restricción. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No. Ya. También vamos a aprender cómo se hace lo mismo que hemos hecho antes de crear un índice, pero como una restricción. ¿Ya? Se puede hacer eso. Entonces, sería el siguiente. Voy a borrar uno de los índices que creé antes, por ejemplo, voy a borrar este, lo voy a borrar. ¿Ya? O proveedor. Dice que al momento de borrar el índice, pues si es lo creamos con create index o create unique index, se pone drop index, el nombre del índice y sobre qué tabla fue creado el índice. ¿Ya? Entonces, fíjense así. Voy a hacer lo mismo, pero como una restricción. ¿Ya? Le voy a poner un nombre, le voy a poner prop, X, algo así. Y acá pongo index. Y entre paréntesis pongo los campos, que era ciudad, calle, número, zona. Ejecuto. ¿Eh? Que me cago. Ah, ya. Este no se agrega. Se agrega. Así. Está esto. Add index se pone. Ponemos un nombre. Y los campos. Ahí está. Esta es otra forma de hacer esto mismo que hice acá. Pero no lo creo con el mismo nombre. Sí, no lo creo con el mismo nombre, pero aquí sé cuál nombre tiene. Ahora, ¿cómo lo borro? Si ya no lo necesito, si es que solo estoy practicando y no lo necesito realmente. Aceptable, proveedor, drop index. Y le pongo el nombrecito. Ahí. ¿Preguntas hasta ahí? Ahí no. ¿No hay? Bueno, vamos a ver si les enseñé. Vamos a aprender algo más sobre aprovechando que estamos sobre el del table.
podemos hacer alter table para... Les estoy explicando con voz para que ustedes luego trabajen en la creación de sus apuntes, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo agarrar y cambiar el nombre de un campo solamente, ¿ya? Entonces, en vez de usar modify, en el que modifico la estructura, change, donde modifico el nombre y estructura, puedo hacerlo de otra manera, ¿ya? Entonces, fíjense, se hace así. Digamos que quiero, a ver qué campo, ya que estamos... temporalmente lo voy a cambiar esta, en vez que diga web, que diga URL, ¿está bien? Pero lo vuelvo a restablecer. Es decir, rename column. Y le digo que web van a llamarse URL. Ya está. Si ustedes vamos y recargamos otra vez, proveedor, vamos a ver los campos. Sí, hay que darle recargar. Si no quieren estar haciendo eso, fíjense, ya dice URL. Si no quieren estar haciendo eso de recargar, pues este es proveedor, ¿no? Para que les muestre ahí mismo. Esta URL. Lo voy a restablecer otra vez. Voy a dejar como... para que siga estando como ustedes lo tienen. Si vuelvo a hacer un des para no tener que hacer recarga, ya sale como web. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? ¿En qué se diferencia un método de otro, hija? ¿Cuál método de cuál? Como lo creo con Modify y ahorita. El Pues rename. modify no es para cambiar nombre, el modify es para cambiar el tipo de datos. ¿Entiende? Sí, sí. El modify, usted especifica tipo de datos, ¿no? Fíjense, acá está. Por eso es que les he pedido que hagan sus apuntes para que vayan practicando lo que ya les he explicado y repasando lo que les expliqué, porque si van a esperar el examen, es garantizado que el examen les va a ir mal. Esto se estudia con tiempo. Pues vayan haciendo sus prácticas, así como hicieron que les dije. En este caso, ese es su práctico de crearse un cuaderno de apunte de lo que yo les explico y lo que ustedes entienden. Entonces, después de eso lo voy a leer, lo voy a evaluar y según eso le voy a poner un puntaje sobre eso. Ese tiene un valor 2, de como si fueran 2 prácticos, por si acaso. ¿Ya? Por eso les estoy avisando que vayan haciéndolo para que luego no me digan que se los puse una semana antes y que ustedes no sabían. Yo tengo las pruebas de que está la grabación. Hoy día se los he dicho, creo que ya se los dije antes, se las estoy compartiendo para los que no han entrado a la clase, entonces no hay mucha excusa o donde perderse. ¿Está claro? ¿Entendió la diferencia? Sí. ¿Qué otra pregunta más tiene? No se olviden, rename column es solo para cambiar nombre, nada más, de la columna, de una columna de una tabla. Entonces, recapitulando, hasta ahorita lo que hemos visto es cómo crear índices en una tabla. La idea siempre se crea no porque quiero y no porque me enseñaron y lo creo porque sí. No se hace eso porque cada índice que yo creo sobre una tabla implica un esfuerzo adicional por el gestor de base de datos. Solamente se crea cuando es estrictamente necesario y justifica. ¿Ya? Cuando quiero acelerar búsquedas que son muy lentas. ¿Por qué? Porque busco sobre esos campos muy seguido y tiene mucho registro la tabla. Cosas como esas. ¿Ya? Entonces, ahí sí. La pueden hacer con el Create Index o Create Unique Index, dependiendo si es con o sin repetido. O lo pueden hacer con el, si es índice sin repetido, con el add constraint y le ponen tipo unique. O si quieren índice, add index o drop index si quieren crear o borrar. ¿Claro? Sí. Ya. Adicionalmente, que vamos a ver si nos da tiempo para verlo en la siguiente unidad, cuando lleguemos un poquito más avanzado de SQL. Las tablas se pueden particionar, ¿ya? Entonces, y eso obviamente se hace con create table o alter table, dependiendo de cómo se maneje, ¿ya? Entonces, pero eso no lo vamos a ver ahora, ¿está bien?
Lo que vamos a aprender ahora es comenzar a meter información sobre las tablas, porque ahí va a venir una nueva tarea que ustedes van a tener, ¿ya? Entonces, yo ya tengo esta base de datos venta. Entonces, lo que voy a hacer es comenzar a meter información sobre las tablas. Voy a empezar por la más fácil, ¿ya? Que es esta tabla categoría. ¿Está bien? ¿Cuántos campos tiene la tabla categoría? Vamos a ver si se acuerdan. Yo les pregunté ese día, ¿se acuerdan? Espérenme un ratito, antes que me respondan. No me ha dado muchas participaciones, vamos a anotar la de hoy. Franco fue el que hizo la pregunta de cuál es la diferencia, ¿no? Sí. De acuerdo a lo que pregunten, yo más o menos les voy anotando hasta llegar a un máximo de 100 en el día. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos campos tiene esta tabla, perdón? 3. 3 campos. ¿Cuántas restricciones tiene? Una. Una. ¿De qué tipo es esa restricción? Llave primaria. Llave primaria. Algo que no les dije que les voy a decir ahorita, los non-null también son restricciones, nada más que nosotros las ponemos ahí porque no es más fácil. Porque podríamos hacerla de otra manera, ¿ya? Se puede. Solamente que, como les digo, nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, o la mayoría está acostumbrado a hacerlo de esa manera, ¿ya? ¿Por qué? Porque sale más cómodo, pero en realidad se puede hacer especificando que es una constant, ¿ya? Pero implicaría que voy a poner voy a escribir más si vale el término, ¿ya? Entonces, normalmente se lo va a poner ahí, junto con la definición del campo, ¿sí? Algo que vamos a aprender también más adelante, que se pueden definir campos virtuales, o sea, que no que almacenen valores, sino que se calculan en base a los valores que ya están almacenados, ¿ya? Eso lo vamos a ver también en la siguiente unidad, cuando ya lleguemos a la parte de un poco más avanzado de SQL. ¿Ya? Entonces, ¿cómo inserto? Tengo 3 campos, ¿ya? Fíjense que este es autoincremento, ¿ya? Entonces, voy a agarrar y lo voy a hacer por acá, ¿ya? O mejor, para que no lo cambie temporalmente, vamos a poner, ¿cómo se hace la inserción de nueva información? Nuevos, la tabla, ¿ya? Entonces, se usa la sentencia insert, ¿ya? Se coloca into, para decir insertar ¿en dónde voy a insertar? En este caso, en la tabla categoría. Para que esto funcione, tiene que estar activada, o debo haberlo hecho use a la base de datos, base venta en este caso. O a ver, si estoy usando Heidi, a ver, le dado clic en la base de datos. Si yo trato de hacer ahí, por ejemplo, insert into categoría, en esta base de datos no hay una tabla categoría, ¿ya? Pero si yo estoy terco que quiero que esté esta base de datos seleccionada, y yo sé que está en otra, entonces tengo que poner el nombre de la base de datos, base ventas, punto, y recién categoría. Ven y me muestra, ¿eh? Pero si yo ya hice el use, yo agarré o le di clic, y si estoy en en Heidi, ya hice el use o le di clic sobre la base de datos, por ejemplo, F9, se activa, ¿lo ven? Entonces no necesito colocar delante del nombre de la tabla, el nombre de la base de datos separado por un punto. Entonces, yo pongo values. ¿Cuántos valores me dijeron que tenían? 3, ¿no es cierto? 1, 2 y 3. Los valores se separan con coma y se ponen punto y coma al final, ¿ya? Entonces tengo un valor que voy a dar, 2 valores, 3, ¿ya? 3 valores tengo que darle para poder insertar, porque si no lo hago, miren, agarra y cualquier cosa sale. No le estoy dando los valores todavía, por eso es que me da error, ¿ya? Entonces, como esta tabla tiene 3 campos y el primero es autoincremental, si yo quiero que solito se genere ese valor del ID de la categoría, yo puedo hacer 2 cosas. Le pongo null, que significa no hay información,
o le pongo 0. Entonces, ¿qué va a hacer el gestor de base de datos? Ah, este señor quiere que yo le genere el código con el autoincremental que le puse. Ya, le voy a poner así. Y era de venta. ¿Qué vendemos? No sé. ¿Qué se le ocurre? Categoría de algo. Exacto, le voy a poner. ¿Y qué más tiene? Descripción. Descripción. ¿Qué le ponemos acá de descripción? Productos de la leche. Nada más. Entonces agarro, fíjense, control F9. Ejecuté esa, miren qué sale, ¿no? Le di insert y que me sale una fila afectada, 0 encontrado, 0 advertencia y tardó 0,015 segundos. O sea, ni un segundo. Ni la cuarta parte de un segundo. Entonces, si yo hago clic acá para ayudarme si quieren, porque todavía no sé la sentencia, puedo venir acá, perdón, aquí, y obviamente, no era acá, en la categoría. Y ven, ya tengo un registro. ¿Ya? ¿Cuál es su código? El código 1 y tiene lácteos y productos derivados de la leche. ¿Ya? ¿Para qué pasa si yo me equivoco y le doy más de una vez correr? Miren, 1, 2, 3, ¿ya? Y miren, la corrió las 3. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Sí. Si yo voy a ver los datos que tiene la tabla, ¿cuántos registros deberían haber? ¿Mm? ¿Cuántas veces hice el insert? 3. Yo me acuerdo que ahí está, ¿no? ¿Eh? Entonces, el problema de hacer que lo genere es que tengo que estar seguro que la información que acompaña al ID es algo que ya no metí antes. Porque si no, como él valida solo el ID, entonces lo mete nomás. ¿Entienden eso? Entonces aquí, por ejemplo, tengo 4 repetidos. ¿Ya? Entonces, voy a dejar eso aquí, después lo vamos a cambiar, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿y no le puedo poner código yo? Puede ponerle código. Digamos, puede hacer así. Digamos que usted quiere el código número 8. ¿Qué le ponemos acá? ¿Qué quieren ponerle? ¿Qué categoría de qué? A ver, ayúdenme, jóvenes. Si no se duerme. Vamos. ¿Alguna categoría de producto? Nada. Vamos, jóvenes. ¿Alguna categoría de producto? Ya les di un ejemplo de uno. ¿Quieren que yo les ponga todo? Vamos, denme ejemplo de uno. De una categoría de productos que pueda haber en un supermercado. En una tienda que vende de todo, si quieren. O yo les pregunto. Cereales. Cereales. Le ponemos como descripción. Abarrotes. Le ponemos como descripción. Lo que usted quiera. ¿Mm? Legumbres. Eso le ponemos como descripción. ¿Mm? Productos derivados de frutas, tal vez. ¿Hay otra fruta? Ya, vamos por el producto derivado de qué leo. De granos le vamos a poner, ya no le voy a poner más otra cosa. De granos. ¿Ya? Yo le doy F9 una vez, miren. Una. ¿Ya? Fíjense qué dice abajo. ¿Lo ven acá abajo qué dice? ¿Lo ven, no ven? Dice una fila afectada, se lo encontró. O sea, que sí lo hizo, ¿no ven? Voy a hacer de nuevo. Control F9. Aquí me falló. La clave 8 está duplicada. Y es correcto, ¿no es cierto? Yo ya tengo. Entonces, ¿ven la diferencia? Cuando es autoincremental un campo, ¿ven la diferencia entre ponerlo así y poner el valor? ¿Cuál es la diferencia? Sí. ¿Cuál es la diferencia? A ver si me dicen que sí. En la segunda opción no se puede repetir el código o la llave primero. Y en la segunda opción no puedo insertar un registro que tiene llave repetida, que es lo correcto. En cambio, cuando es incremental, como él lo genera, entonces no va a repetir, va a generar un siguiente código. ¿Ya?
Es más, si ahorita yo le vuelvo a dar ese registro, este de acá, le vuelvo a dar insertar, miren, lo voy a copiar simplemente para que me salga. No necesito copiarlo, solamente porque sí. Miren, me lo acepta. Entonces, si yo le digo recargar, y voy a ver los datos, miren, ya tengo, miren, ¿con cuál me generó el último? ¿Con cuál me generó el último? 9. ¿Qué pasa con el 5, 6, 7? ¿Me comprende? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es lo que me comprende? Que como es incremental, toma el último valor del ID y sigue aumentando. El último valor del ID guardado, no guardado, el más grande que sea. Por ejemplo, si yo lo borro, si yo lo borrara ese que está con 9 y le digo insertar nuevamente, no me va a crear el 9. Miren, lo voy a borrar aprovechando que puedo hacerlo acá. Voy a agarrar y le voy a decir dónde están. Borrar filas seleccionadas. Y lo borro. Aunque aquí ya me está diciendo qué hace, ¿no? Ya vamos a aprender esa sentencia. Si yo le vuelvo a hacer esto, fíjense, control F9, lo ejecuta, y si voy a darle recargar, ¿qué código creen que creo? ¿Qué código creen que generó? El 10. Exactamente el 10. ¿Ya? Te dirán, entonces ya no puedo usar el 9. Podría usarlo si usted agarra y lo lo inserta de esta manera. ¿Cómo? Colocando el valor del registro de la llave. ¿Me comprenden? ¿Sí o no? Sí. ¿El mismo valor de la llave? ¿Cómo? ¿Colocando el mismo valor de la llave? Colocando el mismo valor de la llave. Del que yo quiero, por ejemplo, el 9. Digamos. ¿Por qué? Porque ya sé que no está en la base de datos, en la tabla. Quiero usarlo ese código, no sé, porque me encapriché o porque lo borré sin querer, si quieren, y quiero que se mantenga con ese 9. ¿Me comprende? Sí. Ya. Entonces, esa es la manera de insertar en una tabla. Y para que no se compliquen con la descripción, voy a agarrar, y esto de acá es para que lo tengan, lo voy a comentar, ¿ya? Vamos a usar esto. Y lo que vamos a hacer es crearla sin la descripción, ¿les parece? Entonces voy a agarrar y lo quiero mantener el texto, pero no quiero que se ejecute. ¿Cómo comento? Así o así. O por último lo borro si quiero, que al final sería lo mismo. ¿Ya? Vamos a hacer sin eso. Entonces voy a agarrar y voy a crear toda la base de datos de nuevo. Ya está, ya lo hizo. Y ahora voy a comenzar a insertar de nuevo. Ahora, ¿cuántos campos tiene mi tabla categoría? 2. 2. Entonces ya ahora espero que sea más fácil para ustedes dar mi categoría de producto. ¿Ya? ¿Cómo quieren? ¿Quieren poner el código o quieren que se autogenere? Que se autogenere. ¿Ya? Ya, entonces la primera categoría. Ya, que se autogenere. Primera categoría, ¿cuál? ¿Bebidas? Le voy a poner lácteos, ¿ya? Y ejecuta. Vamos a ir a la siguiente. Esta vamos a poner bebidas, ¿qué? Cosas alcohólicas, no sé. Gaseosas. Pongámosle gaseosa. Ya tengo 2. Denme 2 más. El insert, jóvenes, soporta que ustedes pueden insertar varios registros a la vez. Lo voy a anotar así para que se note ya. No necesito que esté uno debajo del otro. Puede estar al lado, podría estar aquí, miren, así.
¿Ya? Pero para que se note, lo voy a poner aquí. ¿Está bien? Voy a insertar 3 de un saque. Y al último le pongo un punto y coma. Entonces ya este que no sea, ¿qué le ponemos acá? ¿Verduras? Sí, Verduras, frutas, abarrotes, Es que todo eso son ropa, abarrotes, ¿no? Vamos más específico. carnes, Licores. carne, sí, eso suena muy Carnes bien. rojas. ¿Ya? ¿Qué más? Esas 3, miren. Y lo vamos a autogenerar. ¿Qué les parece si... Ya, ahí. Entonces ejecuto, control F9 y me hace el insert. Si yo le doy recargar ahora, y vengo acá a base a los datos de categoría, miren, están las 5 categorías. Entonces acá, ¿cuántos insert hice? Hice 3 sentencias insert. 3 sentencias insert, ¿ya? Pero una de ellas, ¿qué cosa? Hice con 3, para un insert para 3 registros. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Sí. Ya. Vamos a la siguiente. Ya después ustedes van a meter más. Digamos que quiero meter productos, ¿está claro? Pero fíjense, el producto tiene que tener un NID de proveedor, pero acepta nulos. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Acepta nulos. Entonces, lo que voy a hacer es meter productos sin el NID del proveedor. Ya cuando tengamos proveedores, ahí ya le vamos a poner, ¿qué cosa? El NID del proveedor. Ya vamos a aprender cómo modificar. Veamos producto. ¿Cuántos campos tiene producto? 7. 7. ¿Cuántas restricciones? 3, ¿Qué tipo tiene la primera? Primary key, La segunda. foreign key, Bien, aquel y la última. check, Check. ¿Cómo? check, Check, de verificación. ¿Ya? No se olviden que la primary key lo que hace es asegurarse que en esta tabla, este campo, si es que es uno solo, no repita valor en diferentes registros. El foreign key lo que hace es, en una tabla, es que este campo que pertenece a esta tabla, que es el de categoría, solo pueda aceptar valores que ya hay en esta tabla, en este campo. ¿Está claro? Porque si yo quiero poner un producto con categoría 6, todavía no me va a aceptar porque yo tengo solo las categorías del 1 al 5. Si quisiera que me acepte la 6, yo tengo que meter la categoría número 6 o con identificador 6. ¿Está claro? ¿Sí o no? sí, sí. Ya. Sí. Y el check es una verificación, lo que dice, bueno, si vos querés que yo te acepte un producto, cuando me pases el precio, asegúrate que sea mayor que 0. Si me pasas 0 o por debajo de 0, yo no voy a dejar que insertes o que modifiques el registro que me estés pasando. ¿Está claro eso? ¿Se entiende la diferencia entre las 3? Se entiende, ingeniero. ¿Antes ya lo habían entendido? ¿Mm? ¿O todavía? ¿Cómo es? ¿Antes ya lo habían entendido? ¿Sí o no? Yo recién, la verdad. ¿Por qué no lo preguntaron antes? ¿Mm? Siempre que ustedes pongan un check, es porque ustedes quieren forzar al gestor de base de datos que valide algo para dejar guardar la información. ¿Ya? ¿Cuántos foreign key, cuántos check puedo tener en una tabla? Los que necesite. ¿Ya? Según el análisis que yo haya hecho. Lo único que solo puede aparecer una vez es el primary key. ¿Está claro? No puede aparecer, ya les corregí hasta con tono elevado, ¿no? No hay, les dije, no se acuerda, más fuerte todavía, no puede haber más de una primary key en una tabla. Por más que sea compuesta, es una sola primary key con los campos entre paréntesis que forman esa llave primaria. Lo mismo pasa. Entonces, cuando ustedes tengan una tabla con llave compuesta, como por ejemplo el teléfono,
solo aparece una primary key. Con este caso, con dos campos, ¿ya? Entonces vamos al producto. Necesito un ID, un nombre, precio, stock y de categoría, que fíjense, no acepta nulo. Es una llave foránea, no acepta nulo. Fíjense un detallito aquí. Aquí en esta tabla también hay una llave foránea del producto al NID del proveedor, ¿sí o no? Pero puede faltar si yo le pongo nulo. Puedo ponerle nulo o cualquier valor que yo le asigne en la tabla proveedor. ¿Por qué? Porque aquí no le puse no nulo. En cambio, la que no puede faltar es el ID categoría. Sí o sí tengo que darle una categoría que existe. ¿Ya? Entonces voy a agarrar y voy a hacer eso. Y podemos hacer autoincremental. Como es autoincremental, podemos que el ID se genere. Solo los que son autoincremental se generan. Este, por ejemplo, no es autoincremental. Entonces, por ejemplo, cuando metamos proveedor, sí o sí tengo que meter el NID del proveedor. Si no, no me lo va a generar. No le puedo poner null ni cero. Le pongo nulo o cero. Puede ser que el cero me acepte una vez. ¿Ya? Pero no me va a generar el código el ID de proveedor o el NID del proveedor. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque no le puse autoincremento. Y no es porque esté mal, es porque así tiene que ser. Entonces el NID es un número que nos entrega, ¿no es cierto? No es uno que yo automáticamente genero. ¿Ya? Entonces, vamos con productos. Serían 1, 2, 3, 4. Lo vamos a poner acá para que no tengamos subiendo. Y vamos a poner 10 productos. Aquí lo veo por acá. Lo tengo ahí. Entonces, como ya lo tengo ahí, voy a agarrar y me voy a basar en. Entonces voy a hacer insert, into, producto, values. Necesito cuántos campos. ¿Puedo hacerlo ahí mismo o lo puedo bajar si quiero? Voy a bajar y voy a poner puntico. Necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el primero, como es autoincremental, yo puedo aprovechar si le pongo null o 0. Y él lo autogenera, ¿ya? Segundo es el nombre. A ver, denme un nombre completo. Persona o empresa. Rapidito, si no yo voy a comenzar a ponerle lo de ustedes. ¿Mm? No, jóvenes. O el de ustedes mismos si quieren. Carlos Pérez. ¿Mm? Carlos Pérez. Carlos. Ya. Carlos Pérez. Aquí, por ejemplo, les dije que fue una mala práctica haber puesto el nombre junto. ¿Ya? Pero como no sabemos si va a ser persona o empresa, por eso lo pusimos así. Precio. Precio es un float. ¿Qué producto vamos a poner para empezar? Pero este es un nombre de producto, no un nombre de persona. Por eso es que me parecía raro Carlos Pérez. ¿Qué producto ponemos? En base a alguna de esas categorías. ¿Ah? No puede ser Carlos Pérez. ¿Leche? Láctea. Leche. ¿Qué? Pero, Leche pil. ¿de cuánto? 900 ml. 9 bolivianos, 8. 900 ml. 7. ¿Ya? ¿Este es normal o es de lactosada? Normal. Normal. Ahí nomás entonces. ¿Cuánto cuesta? ¿O cuánto debería costar según nuestro negocio? En boliviano. 7. 7. Ya. Si no tiene, fíjense que puede aceptar dos decimales, pueden ponerlo así, 7.00 o solo 7. ¿Ya? Si tuviera, no fuera a ser, digamos, 7.50, le ponen 7.5 o 7.50. ¿Está claro? Sí. Porque es un float. Ya. Ahora, viene el stock. ¿Cuánto tenemos de esa? ¿Cuántas unidades tenemos de leche pil de 900 ml? 100 unidades. 100 unidades. Bueno, el ID de categoría tiene que ser el 1, ¿no? Es el primero que insertamos. Es un lácteo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o nos perdimos? Tenemos estas categorías. Contamos datos. Lácteos, gaseosa, verduras, frutas y carnes rojas. Entonces, como es leche pil de 900 ml, es un lácteo. Entonces, aquí voy a poner el código, el ID de categoría del lácteo, que es el ID número 1. ¿Está claro eso? Sí.
Es para este campo. Como este acepta nulo, fíjense, dice sí, le voy a poner nulo, no le voy a poner el proveedor todavía. ¿Ah? Y en el estado le voy a poner que sea vigente. Listo. Si voy a ver los datos de producto, datos, y ya tengo ahí. ¿Ven? Entonces, fíjense, tengo el ID 1 para leche pil de 900 ml y vale 7, tengo 100 unidades y es un lácteo. No, todavía no tiene proveedor y es vigente. ¿Está claro? A ver uno más. Uno más. A ver, ¿qué le anotamos acá? Otro producto. Le vamos a poner de lactosada. Coca-Cola. Sí, ¿ya? ¿Cuánto cuenta la de lactosada? ¿Pues de 900 o de 800? 850 la leche lactosada. 50 cuesta. Cuesta más caro. Eso. Ya digamos que tenemos 40. Es también un lácteo, ¿no ves? Y listo. Como sabemos que podemos insertar más de uno en el mismo insert, insertemos otro más. ¿Qué quieren insertar? ¿Qué producto? Yogur puede ser. Ya, yogur. Yogur pil de 1 litro, pero sin sabor o si no, con sabor durazno, lo que sea. Sabor. Ya. ¿Cuánto cuesta? Ese está por uno. Frutado 12, vale 15. 15. 15. Digamos que es bebible. ¿Cuánto cuesta el bebible? Pequeñito. 13. ¿Ah? 13. 13. Digamos que tengo unos 20. También es un lácteo, ¿no? El puro lácteo le vamos a poner. Ya, eso es suficiente. Es solamente como ejemplo. ¿Ya? Si voy nuevamente a productos, y nos vamos a ver, ya tenemos eso ahí. ¿Está claro? Todos son de la categoría 1. ¿Se entendió? ¿Cómo tienen que trabajar esto de la llave foránea? Cuando es no null, sí o sí tienen que poner valor. Cuando no le pusieron no null a la llave foránea, porque esto también es una llave foránea, podría faltar. No es que siempre va a faltar, ¿ya? Podría faltar. Como todavía no tengo ningún proveedor, no le voy a poner, pero vamos a poner uno. Vamos a ver acá, para que tengamos su tarea del día martes. A ver, tengo que poner altos campos, ¿no? Pongamos, a ver. Me van a ayudar. A ver. Insert, into, proveedor, values. ¿Ya? Voy a poner más abajo. Voy a poner uno nomás. A ver. Hoy ha hablado mucho Hillary. Lo vamos a poner a Hillary. Dígame su carnet Hillary. Ahí está. Aunque sea invéntese, entonces si no quiere darme su carnet. No, es 964-649. Como lo hemos puesto como entero, le estamos colocando así, 5 comillas, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar Hillary, ¿cuál es el apellido? Soto. Soto Ortiz. Lo vamos a poner como persona. Web, dice. Y le pusimos que no acepta nulo, miren que vamos a decir que huele, ¿no? Vamos a inventarnos una URL, digamos que su sitio URL es https barra prop Hillary o le puede poner su sitio de Facebook. Yo le voy a poner así, ¿ya? El teléfono me voy a inventar. Es char igual. Vamos a poner 777
888.00, ¿ya? Después viene la calle. A ver, invéntese una calle. La que primera que se le ocurra, deme. San Pedro. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Tehuane? Sí. Ya. Creo que con doble N. Número. 125. ¿Ah? 127. Lo hemos puesto como echar porque podríamos haber tenido letras, por eso es que estamos poniendo con comillas, ¿ya? La zona puede ser nula, ¿ya? Vamos a ponerle zona, ¿qué zona es? Central, sur, norte, este, oeste, ¿cuál es? ¿Mm? Sur. Sur, sur, bueno. Ya está muy largo, voy a bajar un poquitito, ¿ya? Ciudad, obviamente Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz. Y estado activo, le vamos a poner, ¿ya? Control 9, ya insertó, vamos a ver, proveedor. Ya tengo un proveedor. Entonces ahora ya podía tener productos con código. Como todavía no sabemos modificar, no vamos a hacer modificar, vamos a insertar otro más, ¿ya? Entonces, ¿qué producto insertamos? ¿Mm? ¿Qué producto nos va a entregar Hillary? A ver, invéntese Hillary. ¿O qué producto? Uno por lo menos. O a ver, alguno ayúdale a su compañero. Una Coca-Cola. Una gaseosa. Carne. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola ¿Cuántos litros? de 3 litros, familiar. ¿Retornable o descartable? Retornable. Solo hay descartable. de 3 Descartable. litros. ¿Ya? ¿Cuánto cuesta? Y 14. Ese es el precio en que nosotros lo vamos a vender, no el que nos vende ella, ¿ya? Sí. Digamos que tengo, ¿cuántas unidades de esto? No sé, 50, póngale. 50, sí. ¿Cuál es su categoría? Veamos 2. la categoría. Datos. 2, ¿no? 2. 2. ¿Cuál es el NID del proveedor? Vamos a hacer el único que tenemos, no tengo más. Y por último, ya, vigente. Entonces, inserto, control F9, vamos a productos y datos. Bien, ahora, miren, ahora, aunque sale con este formato con punto, pero es solamente la presentación, no es que así esté guardado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este ya tiene con las dos llaves fueron tanto y de categoría como la de quién lo provee. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces. Si se entendió, acá está la tarea, jóvenes. Voy a anotar acá para que luego no me cuenten, ¿ya? Ingeniero, una Sí, pregunta. ¿Y sí. si metemos números con letras, vendría entre comillas eso? ¿Dónde? Una suposición, digamos. Si Ya, pero nos ¿dónde? toca Depende de dónde. Depende de dónde. Si en es en el carnet, link no digamos, puedo o en... poner porque lo he definido como entero. Pero si es un número de calle, como es un char, yo podría poner... Hay números de casa, ¿no? Es 127A, 127B. Ahí sí me lo soportaría. ¿Por qué? Porque este campo, fíjese, en proveedor. No, no tenemos por acá. Usted tiene que estar consciente del campo. El NID es número, es el entero de 15. Pero el número de casa o el número de la dirección es un char. Entonces, ese sí acepta letras, en cambio este no. ¿Entiende? Ah, ya, entonces en un char puedo poner números y letras también. ¿También? Exactamente. Ah, Números, letras, caracteres especiales. listo. ¿Qué más? Joel era, ¿no? ¿Qué número? ¿Qué más? Para que el estado se vaya por el predeterminado. Para que el Estado se vaya por el predeterminado. Qué buena pregunta. Pero vamos a hacerlo con calma en la siguiente clase. Me lo voy a anotar acá, ¿ya? Joel. Me va a repetir la pregunta del Estado.
Yo no hice la pregunta, ingeniero. ¿Quién fue? Yo no hice esa Fra- pregunta. Franco. Franco. Franco, Sí. ¿no? Sí, Franco. Frank. Bien, Franco. ¿Ya? Eso lo vamos a aprender. Lo que pasa es que es un poco más largo que hacer esto. Entonces, primero tengo que enseñarles otra cosa y después a enseñarles cómo usar el valor predeterminado. ¿Está claro? Para que uno no lo ponga. Ese que usted no quiere poner, quiere que él solito lo agarre, ¿no? Sí. Ya, eso vamos a aprender. Vamos a aprender en la siguiente clase. Entonces, tarea, aquí le voy a poner con mayúscula, ¿ya? Insertar 5 categorías nuevas. ¿Ya? Primero. Pueden ser sus proveedores, personas o empresas, ¿ya? Insertar. Nueve proveedores nuevos. Insertar 10 productos nuevos. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Cliente. Insertar 10 clientes nuevos. Insertar teléfono para 4 clientes. Ustedes eligen, pueden insertarle un teléfono, dos, lo que ustedes quieran, ¿ya? ¿Se lo están anotando? Esa tareita para el día martes, ¿está claro? Y el día martes, el adicional que vamos a aprender cómo hacer esto que preguntó Franco, ¿está claro? ¿Alguna consulta? ¿No? No. Ya. Entonces anotémonos, yo les iba a dar una fecha en la que no iba a poder ser, para el martes 7 de diciembre, el primer parcial, ¿ya? Solo teoría, no entra nada de lo de SQL. ¿Eso va a ser en la universidad, ingeniero? Va a ser virtual. Yo ya les voy a decir qué necesitan para dar ese examen. Pero sí o sí necesitan cámara, ya sea de su celular o en su computadora. ¿Ya? ¿Se anotaron entonces? 7 de diciembre, primer parcial. Y hasta eso vamos a tener el avance de lo que necesitamos para el segundo. O sea que sobre el 8 vamos a programar luego de ese el segundo parcial. Y luego hasta que acabe el semestre, avanzamos y veamos el último parcial. ¿Está claro? ¿Alguna consulta? No, no. No, perfecto. Nos vemos el martes entonces, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.